Muy buenas a todos y a todas, encantadas de tenerle unas semanas más ahí. Esta semana vamos a tener un programa un poco más reducido, aunque al final os pondremos una rueda de prensa acerca de uno de los temas que trataremos esta semana. Como invitado de hoy tenemos al señor José Bernal Gutiérrez, o a Pepe, como le gusta que le llamen. Bienvenido. Muchas gracias, Nadia, y cada vez que nos llaméis, por supuesto, aquí estaré. Eso nos halaga, desde luego. Normalmente empiezo la entrevista preguntando por la famosa moción de censura. Al señor Bernal se la hemos preguntado ya. Vamos a pasar de largo de este cambio de rumbo que tomó la ciudad. Sabremos si para bien o para mal. De momento vamos a ir directamente al grano y vamos a tratar un tema que está a la orden del día: el techo de gasto. Señor Bernal, ¿qué es, en qué consiste el techo de gasto y qué significa, para que lo entendamos nosotros y nosotras? Bueno, eso viene a colación, el que hablemos del techo de gasto, porque es una decisión que ha tomado el gobierno actual, el Partido Popular y de Opción Sanpedreña, de saltárselo. Uh-huh. Y claro, tú vas a comenzar el programa hablando de la moción de censura, esa moción traicionera uh-huh. de este verano, y si las cosas van para bien o para mal. Por lo pronto ya van incumpliendo la ley, uh-huh. porque saltarse el techo de gasto es incumplir la ley. Lo voy a explicar de una manera lo más simple posible, uh-huh. sobre todo para que lo entendamos nosotros aquí en el debate y todos los que nos estén viendo. Hasta el año 2013, los ayuntamientos, cualquier administración, pero estamos hablando en este caso de los ayuntamientos, podían gastar el dinero que ingresaba uh-huh. y además podía gastar también un dinero que se preveyera de futuro, pues con un préstamo, por ejemplo, un crédito. Es decir, si entraba 100 millones, tú te podías gastar 100 millones. Si te gastabas 120 millones, pues quizás pudiera pedir un préstamo a futuro que con los ingresos lo pudieras pagar. Uh-huh. Eso hasta el año 2013. Debido a la gran deuda producida en el país, debido también al rescate de Europa, de España, pues el gobierno de Rajoy saca una medida que es la Ley de Sostenibilidad y Estabilidad Financiera, uh-huh. en el que establece un techo de gasto, es decir, una regla del gasto que significa que los ayuntamientos, independientemente de lo que ingrese, solo se puede gastar hasta un dinero que establecen ellos, ¿no? Un dinero especificado por una fórmula. Por ejemplo, si se ingresa 100 millones de euros, ya no te puedes gastar los 100 millones de euros, te gastas lo que la fórmula de la regla de gasto establezca que te puedes gastar. Uh-huh. Entonces se puede dar la situación de que tú ingreses 100 millones de euros y que solamente te puedas gastar 80. Bien, eso es la regla de gasto. Es decir, desde el año 2013, comienza a funcionar en el año 2014, uh-huh. el gobierno de España establece a cada ayuntamiento cuánto dinero te puedes gastar. Todo lo que te gastes por encima es dinero que tienes que devolver y además te penalizan como ayuntamiento. ¿Qué ocurrió en el ayuntamiento de Marbella? Pues que nosotros, yo como alcalde, digo una rueda de prensa, además demostré la documentación. Me hubiera gustado traerla para que la gente lo conociera. Si no, pueden entrar en el Facebook mío, que ahí está toda la documentación uh-huh. perfectamente colgada. Cogimos el ayuntamiento con una gran deuda, uh-huh. una deuda pública importantísima proveniente de la época de Gil y aumentada durante el Partido Popular, y después una deuda financiera de 78 millones de euros, que se dice rápido, con 12 entidades bancarias. La gran parte de esos préstamos eran préstamos que asumió el Partido Popular en los 8 años de gobierno anterior. 78 millones de euros que además tuvieron que ir incluso al FOMIT, a un préstamo estatal, para pagar las facturas que debía el gobierno del Partido Popular, porque no tenían dinero ni para pagar las facturas. O sea, había sido tan nefasta la gestión
del Partido Popular en esos años, que se vieron obligados incluso a un préstamo estatal para el pago de proveedores, que son todas las facturas de los proveedores. Eso conllevó también a que el ayuntamiento tuviera un plan de ajuste. Y ese plan de ajuste que tenía el ayuntamiento, pues impedía que el Ayuntamiento de Marbella desarrollara determinadas políticas, gastara determinado dinero principalmente en ámbito social, y algo muy importante, impedía que el ayuntamiento contratara, pero sobre todo que se repusiera las jubilaciones y las prejubilaciones de efectivos esenciales para el funcionamiento de una ciudad como Marbella, que es, por ejemplo, el caso de los policías o el caso de los bomberos. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Marbella? Empezar a hacer las cuentas bien. Oye, y le hicimos también que conmigo de alcalde se saneó este ayuntamiento y pasamos de ser uno de los ayuntamientos de España más endeudados financieramente a ser el ayuntamiento de más de 100.000 habitantes de toda España que no tenía deuda financiera. Pagamos los 78 millones de euros, Nadia. 12 préstamos bancarios, 12 préstamos con 12 entidades bancarias diferentes. Algunos de ellos no querían que nosotros liquidáramos los préstamos, porque claro, los bancos se estaban beneficiando de los intereses. No solamente pagamos 78 millones de euros, sino que encima a la ciudad le ahorramos unos cuantos millones de euros de los intereses que habría que pagarle a esos bancos y que nosotros los liquidamos inmediatamente al pagar los 78 millones de euros. Adelantamos buena parte de la deuda pública de futuro. Pagamos la que teníamos que pagar, que nos correspondía por ese año, y la adelantamos. Refinanciamos y renegociamos la deuda que teníamos con un préstamo de la Junta de Andalucía. Y además de haber hecho todo esto, levantamos el plan de ajuste. Al pagarlo todo, le dijimos al Gobierno de España: mire usted, este gobierno, el que yo presido, el gobierno del Ayuntamiento de Marbella, lo ha pagado absolutamente todo, por lo tanto quíteme usted el plan de ajuste, le voy a pagar lo que le deba, entre otras cosas la obra del soterramiento del Boulevard de San Pedro Alcántara, 6 millones de euros que pagamos nosotros, una obra que hicieron con un préstamo del Estado y que hemos pagado nosotros, pero no pasa absolutamente nada, al fin y al cabo provienen todos de los mismos impuestos, y lo solventamos. Total, 180 millones de euros, Nadia, 180 millones de euros, que en los 2 años en los que nosotros hemos gobernado se ha reducido la deuda en el Ayuntamiento de Marbella, sin tener ya deuda financiera, y levantando un plan de ajuste que ha permitido que sacáramos a concurso público plazas para policía, plazas para bomberos, y por primera vez en la historia que estableciéramos las bolsas de trabajo para que en igualdad de oportunidades todos los ciudadanos pudieran optar a una plaza en el Ayuntamiento de Marbella. Así lo habíamos dejado, y además respetando la ley. Y además respetando la ley. Nos dijeron: este es el techo de gasto, de ahí no podéis gastar más dinero, y de ahí no gastamos más dinero. Y ahora tú me puedes preguntar: ¿y si os establecieron un techo de gasto y no os gastasteis más dinero, cómo pagasteis la deuda? Haciendo las cosas bien, gestionando bien, no malgastando dinero, no doblegando por ahí sueldos extraños a cargo de confianza, engordando el ayuntamiento. Y además conseguimos no solamente sanear el ayuntamiento, hacer obras en barrios que no se habían hecho nunca, arreglar gran parte del saneamiento de esta ciudad. Todo eso en un año, porque cuando nosotros entramos en junio nos encontramos un ayuntamiento desolado, sin proyectos y con el presupuesto gastado. Esto comenzamos nosotros en enero, febrero del año siguiente a comenzar a hacerlo. Y además generamos estabilidad en el Ayuntamiento de Marbella con la integración de los trabajadores de las OALE, que los he integrado yo como alcalde a 1.000 trabajadores para que tuvieran las mismas condiciones del resto de los trabajadores, que viendo las privatizaciones actuales, si no lo hubiéramos integrado en el Ayuntamiento de Marbella, hoy en día vete a saber en la situación en la que se podrían encontrar. Bueno, pues hicimos todo eso y respetando la ley, porque siempre respetamos el techo de gastos, no nos gastamos más de lo que nos dijeron que nos teníamos que gastar. Y ahora tú me preguntas: ¿y ahora qué es lo que ocurre? Es que te lo digo porque me voy a extender. Señor Bernal, me está leyendo usted la mente, me parece a mí, pero de hecho una de mis preguntas era: ¿qué consecuencias puede tener que nos saltemos este plan de ajuste, techo de gasto, límite, ¿no? Pues ese límite se lo ha saltado o se lo va a saltar en los presupuestos
el gobierno del Partido Popular de Acción Sanpedreña. Se van a gastar 36 millones de euros más de lo que le ha dicho el Estado que se puede gastar. Nosotros nunca lo saltamos. Y mira que no lo compartíamos, porque nos hubiéramos querido gastar dinero, ¿verdad? Y además vienen de los impuestos. Pero había que respetar la ley. ¿Por qué? Porque al final, los que iban a terminar pagando el que nosotros nos saltáramos la ley, iban a ser los ciudadanos. Pues eso es lo que ha hecho el Partido Popular de Acción Sanpedreña. Se han saltado el techo de gasto en 36 millones de euros para aprobar los presupuestos del año 2018. 36 millones de euros más, ¿qué va a significar? Y lo ha dicho, lo ha verbalizado en el pleno del ayuntamiento el señor Osorio y la señora Muñoz. Un plan de ajuste. Técnicamente se llama un plan económico financiero para el año 2020. Es decir, en enero del 2020 hay que aplicar un plan de ajuste que va a conllevar a tener que devolver los 36 millones de euros de más que se van a gastar, y además de tener que devolver los 36 millones de euros, a ajustar el techo de gasto nuevamente al año 2017, es decir, en el 2020, con un mayor coste de vida, donde suben los sueldos de los trabajadores del ayuntamiento, lógico, la masa salarial, que es el mínimo, que es un 1%, donde sube además el combustible, sube la luz, donde hay un aumento del IPC de todos los productos, nos van a decir que nos tenemos que gastar menos de lo que ahora mismo nos estamos gastando. Es decir, eso significa asfixiar al ayuntamiento. Y además tienes que devolver 36 millones de euros. ¿Qué es el plan económico financiero? Que eso lo tienen que cumplir, y entonces le dice el gobierno de España: mire usted, devuélvame el dinero y no se gaste usted tanto. Para lo cual hay que acudir a 3 ítems a donde el ayuntamiento tiene que acudir, para la redundancia, para cumplir ese plan económico financiero. Uno es ajuste salarial de trabajadores o despido. Otro es recortes de los gastos corrientes, y gasto corriente es desde el combustible hasta algo tan básico como las políticas sociales. Y otro es subida de impuestos, aumento de ingresos, de impuestos directos, que es subir el IBI. Por cierto, en el presupuesto ya viene 4 millones más de IBI, con lo cual que la gente sepa que los próximos recibos del IBI se suben. Nosotros lo bajamos un poquito, lo que nos permitía la ley, lo vuelven a subir. Es subida de IBI, subida de todos los impuestos directos que ya pagamos mucho, de basura, etcétera, etcétera, en esta ciudad. Eso va a ocurrir en el 2020, porque se saltan el techo de gasto 36 millones de euros, porque vuelven a endeudar nuestra ciudad, porque van a obligar a que el Estado haga un plan de ajuste con el Ayuntamiento de Marbella, y todo para inflar los presupuestos del año previo a las elecciones, gastarse todo el dinero, y el gobierno que venga que tenga que gestionar la catástrofe y el drama que nos va a dejar el Partido Popular y Acción Sanpedreña. Pero, señor Bernal, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es pan con chorizo ahora y pasar mucha hambre cuando pasen las elecciones municipales. Vaya. Eso lo que están haciendo es trampa. ¿Qué es lo que van a hacer? El año antes de las elecciones metemos 36 millones más en los presupuestos. Casi todo va para privatizaciones, ¿eh? Casi todo va para privatizaciones, porque en los presupuestos han quitado todas las obras de los barrios que nosotros habíamos dejado, con el dinero y con el proyecto. Ni la avenida Trapiche, ni la calle Málaga, ni la avenida de las Palmeras, ni Jorge Manrique, ni todas las actuaciones que nosotros teníamos previstas. En eso, más los presupuestos participativos, no va absolutamente nada en los presupuestos. Es muy triste. Solamente se han quedado las obras que se siguen haciendo, que son obras nuestras, que ya estaban adjudicadas. Ahora mismo las obras que hay en Marbella son obras nuestras. Las obras de la zona de Álvaro Bazán y demás, todas esas obras son nuestras, por eso están las obras del puerto deportivo, la obra de Arroyo Primero, que llevamos más de un año con la obra, ese gran bulevar, la obra de Alfredo Palma, la obra de la conexión entre Alfredo Palma y Arroyo Primero, que va a comenzar también dentro de unos meses. Todas esas obras que en este momento se siguen haciendo son obras nuestras, más todas las obras que hemos hecho en los barrios, más todo el arreglamiento de los saneamientos. Eso es nuestro, ya lo han quitado de los presupuestos también. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Con unos presupuestos
donde hacen trampa, donde meten 36 millones de euros más el año antes de las elecciones municipales, pero que después lo vamos a tener que pagar, y muy caro, el año después de las elecciones municipales, los que vayamos a gobernar. Y eso es injusto, porque al final eso recae sobre los ciudadanos. Pero a mí esto me suena, y no sé a ustedes, señoras y señores, pero esto es poca responsabilidad a la hora de gestionar un ayuntamiento. Al final voy a pagar yo, mis vecinos y mis vecinas, y luego digamos que me voy a quedar un poco en un limbo en donde no voy a tener los servicios por los que estoy pagando, ¿no? Exacto, porque cuando pasen las elecciones y tengamos el plan de ajuste, el plan de ajuste afecta al municipio entero. Nos van a subir impuestos, vamos a tener que reducir el gasto corriente, con lo cual los servicios básicos van a disminuir. Y bueno, y luego esto va a afectar directamente a los trabajadores municipales. Ya está afectando en la bolsa. Si es que la gente que tenía esperanza de poder acceder a la bolsa, la gente que han entrado en la bolsa, ahora que ha comenzado la privatización de la electricidad, aprobado en pleno, la privatización de los espacios deportivos, ahora van por la privatización de los jardines, casi 8 millones de euros en los próximos presupuestos para privatizar los jardines de este ayuntamiento, cuando había esperanza de mucha gente para poder acceder a esa bolsa y trabajar un mínimo de 6 meses, un máximo, o al menos poder, trabajar, al menos encontrarse con el trabajo de 6 meses asegurado al año en el Ayuntamiento de Marbella. Todo eso que ya teníamos conquistado en nuestros 2 años, pues ha sido desmantelado inmediatamente con la entrada del gobierno del Partido Popular y con la colaboración de Opción Sanpedreña. Y la verdad es que a veces duele, porque nosotros hemos hecho una gran gestión. Cuesta decirlo, porque estas cosas no se suele decir, nadie se echa flores, pero hemos reducido la deuda en 180 millones de euros. Pero y los sí, ciudadanos... Señor Bernal, perdone que le corte, creo que sí es importante decir claramente esas cosas que hemos hecho bien, porque siempre digo, todos mis invitados y mis invitadas son concejales del Ayuntamiento de Marbella, es gente que hemos elegido nosotros para que nos represente de la mejor manera posible. Y esta gestión que hizo el señor Bernal al frente del Ayuntamiento de Marbella, creo que se va usted tranquilo porque puede decir, o se fue usted tranquilo porque puede decir que quedó sin mácula. Si es que, ya te digo, nosotros reducimos la deuda a 180 millones de euros e hicimos las obras en la ciudad que se necesitaban. Hoy, sin ir más lejos, ayer han estado lloviendo. Cualquiera que vaya a la avenida Naveu sabe que es una gran obra, nos ha costado más de 3 millones de euros. Y la calle Aduay y aledaño, y la calle Lobata y aledaño, las obras que hemos hecho en la zona de Nueva Andalucía, donde nos hemos gastado casi 3 millones de euros, las obras que se han hecho en San Pedro, pero el resto de las obras, Arroyo Primero, la gran obra que hemos hecho en la zona de los Arcos en Santa Marta, modernizando aquello, la obra de la Divina Pastora, y además seguíamos las obritas que hemos podido hacer en la Plaza de Toros, el parque de la Plaza de Toros. Bueno, no se han terminado las obras de la Plaza de Toros en el momento en que nos han cortado. Oye, que nos han cortado un gobierno por la mitad. Y estamos haciendo todo eso y además conseguimos la estabilidad dentro del Ayuntamiento de Marbella y se terminó las polémicas, Nadia. Ya no se escuchaba nada de urbanismo, ni se escuchaba nada de corrupción, ni se escuchaba nada de cuestiones oscuras. Además hemos sido especialmente cercanos, le hemos dado participación a la ciudadanía, hemos sido modélicos. Oye, con nuestros fallos, pues claro que sí, claro que tenemos fallos y errores y nos hemos equivocado y en otras cosas nos obligaban a equivocarnos. Pero la parte positiva del gobierno que yo presidía, aquel gobierno que decía el Partido Popular que iba a terminar con Marbella, si lo que hemos recuperado, si la señora Muñoz durante 8 años vendió humo, Nadia, se metió en el proyecto de la bajadilla y no lo tiene estancado, su acuerdo es extraño con el jeque que ya ha dicho los juzgados que no tenía que haber hecho eso, ven a ver cómo nos sale, cómo nos cuesta. Nos paralizó el Hospital Costa del Sol, que es imposible salir de ahí por el embrollo que nos metió. O un plan general anulado que hizo la señora Muñoz, ese plan general que no lo olvidemos, que estaba lo de las lindes, de sus propiedades millonarias y algunas cosas extrañas. Eso también anulado por la justicia. Eso, vender humo. ¿Sabe lo que hicimos nosotros en apenas 2 años, Nadia? Traer a Marbella el Hotel W y traer a Marbella, traer el Club Med para volver a recuperar el Hotel Don Miguel. Los dos están en obra,
Uno está en proyecto, actuando allí en carretera, y el Hotel Don Miguel está desmontado y ya están comenzando las obras del nuevo hotel, para en un sitio generar 600 puestos de trabajo directos más los indirectos, y en otro casi 1000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso lo hicimos nosotros, y de eso tenemos que presumir. Nunca le engañamos a la ciudadanía. Fuimos a buscar los proyectos, y cuando los firmamos y los acordamos, los presentamos públicamente y dijimos: aquí está, este señor es el director internacional del Club Med y vamos a abrir el Hotel Don Miguel, y este señor es el director internacional del W, y lo presentamos en Hong Kong y vamos a abrir uno de los hoteles más modernos de todo el Mediterráneo. Eso eran dos de las cosas importantes que nos trajimos aquí, hechas. Ahora hemos vuelto a las malas artes del Partido Popular de la señora Muñoz. Los otros días, permítame este inciso, estaba hablando de que iba a hacer una ciudad deportiva en las parcelas de Roca, allí en la Caridad, o que iba a dar un edificio para la juzgados. Eso es humo, y además mentira. Si esos son propiedades que están en este momento en un proceso judicial, que no son del ayuntamiento, que en todo caso, en el momento en el que esos bienes pudieran ser sustraídos, irían al Ministerio de Hacienda, a ese que le hemos pedido nosotros que traiga aquí el dinero del Malaya, y que la señora Muñoz vota en contra en el Senado para que venga. Por lo tanto, volvemos a la época de los anuncios y de las inversiones en los medios de comunicación, pero que para Marbella no significa absolutamente nada. Más otro asunto más, y permíteme que lo saque. En mis 2 años de alcalde hemos tenido los datos económicos más importantes de los últimos 15 años. Hemos reducido el desempleo en un 25%, aumentando la población. A más población, hemos reducido el desempleo un 25%, y hemos alcanzado la cuota de afiliación de seguridad social, la más alta de la historia de Marbella, bajo mi mandato de alcalde. Ahora esos números ya no encajan. Yo nunca he sido de confrontar con números de empleo y con números también de parado. De ninguno de los dos números he sido yo de confrontar, porque yo entiendo que ahí lo que hay que buscar es una coalición de todas las administraciones para que eso salga adelante, porque el trabajo es sagrado y ahí tenemos que empujar todos juntos. Pero yo también tengo que presumir de que mientras he sido alcalde han sido los mejores números que ha habido en esta ciudad, y es porque no hemos dedicado solo y exclusivamente a trabajar y a buscar conexiones con lo público y con lo privado para que en este pueblo hubiera trabajo. De eso creo que puedo dar fe, del trabajo, del esfuerzo y de la excelencia a la hora de desempeñar unas responsabilidades que a mi parecer eran bastante importantes. ¿Es humo también el acuerdo que menciona la señora Muñoz que hay con el Ministerio de Hacienda? Bueno, si es que el propio Ministerio de Hacienda, el propio Montoro, ha dicho que es mentira. Claro, cuando se saltan el techo de gasto, cuando la gente empieza a preguntarse que por qué se salta el techo de gasto, que eso va a suponer para Marbella un drama, cuando tengan que subir en el 2020 los impuestos, cuando tengan que ajustar la cuestión salarial de los trabajadores del ayuntamiento, cuando no nos podemos gastar dinero en cuestiones básicas, y siquiera ahora hablamos de los presupuestos actuales. Cuando eso ocurre, la señora Muñoz no tiene otra cosa que mentir y decir que había alcanzado un acuerdo con el señor Montoro para que Marbella se pudiera saltar el techo de gasto. Hasta que el señor Montoro ha salido públicamente y ha dicho que es mentira, que no ha llegado a ningún acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella, y que el Ayuntamiento de Marbella tiene que cumplir el techo de gasto exactamente igual que lo cumplen los otros 8.000 municipios que hay en este país. E igual que le tira de la oreja a Madrid, pues también se lo va a tener que tirar a Marbella cuando se salte el techo de gasto. Lo que pasa es que la señora Muñoz nos tiene acostumbrados a mentir mucho, y ya la vamos calando, ya la calamos en su momento. Claro, ella sale aquí local, sonríe, se saca una foto en Madrid, después aprovecha la foto para decir: mira usted, es que yo he acordado con el ministro. No, hasta que sale el ministro y dice: mire usted, no me meta a mí, usted en un lío con el resto del país, porque yo no le voy a permitir que se salte el techo de gasto. Si usted se salta el techo de gasto, usted es responsable, y su municipio tendrá que tener un plan de ajuste y tendrá que devolver todo lo que se gaste de más del techo de gasto.
¿Y al final quién lo va a devolver? ¿La señora Muñoz con sus propiedades? No, ¿verdad? Lo vamos a devolver todos nosotros con nuestro impuesto, porque nosotros pagamos los impuestos aquí. Yo los pago aquí. Yo no tengo mi casa en Las Lindes, yo lo tengo en el centro. Pues sí, un vecino más de todo el municipio es usted, señor Bernal. Un tema duro, un tema del que, bueno, si queda alguna duda, pues intentaremos tratarlo en programas venideros. Voy a cambiar un poco de tercio porque esto ha sido muy tenso, muy intenso además. Muy rápidamente, estas cifras, antes de que cambiemos de tercio, como he dicho, ¿estas cifras van a afectar a la vivienda de promoción pública? O sea, estos ajustes en los presupuestos. Bueno, lo que va a afectar es principalmente las pocas ganas que tiene el Partido Popular y Acción Sanpedreña de que se construya en Marbella viviendas para que tengan acceso los jóvenes y la gente con una renta ajustada. Vale. Familias, bueno, pues que viven con un sueldo digno, pero que no le llega a una ciudad como Marbella para comprarse una vivienda. Ahí es donde va a afectar. Vale. De hecho, este punto sí lo vamos a tratar un poco más en profundidad, poniendo al final del programa una rueda de prensa que dio el señor Bernal hace escasos días. Sí, bueno, una rueda de prensa en la que nosotros pedimos que se ceda el suelo gratuito y el Partido Popular, por un terreno de 7.000 metros cuadrados, va a venderlo por 1 millón y pico para hacer VPO. Al final nos vamos a encontrar lo que pasó en el 2010, que esas VPO o VPP van a costar más que la vivienda libre y van a seguir la gente con renta ajustada y la gente joven sin poder acceder a una vivienda en Marbella. Vale, bueno, pues todo esto tratado un poquito más en profundidad a través de la rueda de prensa que pondremos al final del programa. Cambiando de tercio, como he dicho, miércoles, domingo 3 de diciembre, Divina Pastora. Cuéntenos un poco, ¿qué ocurre ese día? Bueno, yo ese día quiero invitar a todos los que nos están viendo, a todos los vecinos y vecinas de Marbella, bueno, y de cualquier punto de la Costa del Sol que nos acompañen. El domingo en la plaza de la Iglesia, Plaza Paco Canto, también conocida como Plaza Andalucía, donde está ese monumento de Victoria de Vicente Espona, y donde hay una plaza remodelada justamente por nuestro gobierno, donde invertimos entre esas zonas más de 3 millones de euros, donde arreglamos también saneamiento y donde además le voy a pedir al gobierno actual del Partido Popular que la cuide, porque no le han echado el tratamiento para que no se quede adherida a ese suelo, que es un suelo de calidad, la suciedad. Y ha terminado esa obra, y como era una obra del Partido Socialista, y al gobierno del Partido Popular no le gustan las obras del Partido Socialista, ni le gustan las obras que se hacen en los barrios, la han cogido y la han abandonado. A mí me hicieron una moción de censura traicionera, no conmigo, sino con la ciudad, y esa obra se quedó casi al terminar. Nosotros le hacíamos un seguimiento constante a la obra con 2 asesores para que esa obra fuera reuniendo los requisitos que nos comprometimos con los vecinos y para que ningún vecino saliera perjudicado. Ahora nos hemos encontrado que la obra tiene males acabados y además no le han echado el tratamiento para que no absorbiera la suciedad. En algunas zonas de la obra ya está el suelo negro. Y ese suelo negro es muy difícil de tratar. Yo quiero hacer este inciso porque esta vez me lo han trasladado los vecinos. Igual que hay algunos puntos donde se acumula el agua, porque no le han querido hacer seguimiento. Y de dentro del ayuntamiento, uno que también tiene amistades, ya me han trasladado que ni cuidan los jardines porque es una obra del PSOE, y que ni siquiera se han preocupado en si la obra se había terminado en condiciones para poderla recepcionar el ayuntamiento, porque le daban exactamente igual, porque nunca habían previsto gastarse un duro en la Divina Pastora, porque no es barrio de prioridad de ellos. Es más, las obras que teníamos allí ya le han quitado de los presupuestos, las que teníamos previstos, y porque es una obra que tiene el sello del Partido Socialista. Pues yo me siento orgulloso de que las obras de los barrios, y además con material de calidad, tengan el sello del Partido Socialista y el sello mío como alcalde. Y ese 3 de diciembre, que es el próximo domingo, en esa plaza de la Iglesia, específicamente en la zona de la Plaza Paco Canto, Plaza de Andalucía, con el monumento de Vicente Espona, vamos a celebrar el 40 aniversario de la reivindicación de la autonomía de Andalucía. Ese 4 de diciembre, donde Manuel José García Caparrós lo asesinaron en Málaga,
donde los andaluces salimos para decirle que queríamos las mismas condiciones y las mismas oportunidades que el resto de los territorios de España, que ya estaba bien de que fuéramos siempre los que menos en la historia de este país. Casi 2 millones de andaluces salimos a la calle, o salieron, yo era un niño, a la calle a reivindicar esa autonomía. Ese 4 de diciembre, un día triste porque se perdió la vida Manuel José García Caparrós, además en una manifestación de alegría con niños y demás, y todavía seguía patente ahí la dictadura, que no quería que pudiéramos alcanzar lo que luego alcanzamos, que era esa autonomía de Andalucía. En Marbella, esa manifestación se hizo el 3 de diciembre, con una concentración justamente en esa plaza. Y por eso hemos querido hacer un acto público. Pero un acto público con colaboración vecinal, asociaciones de vecinos que van a llevar la barra, con los propios vecinos, que queremos que aquello sea un día de fiesta, donde van a haber los castillos de inflables y demás para que los niños jueguen, donde estas asociaciones de vecinos pues van a participar en una paella y con una bebida y de consumiciones allí para que la gente disfrute, y además con un conciertillo a lo largo del día de música flamenca muy andaluza, donde Sonia Belvero va a tocar, donde los Piratas también van a tocar, donde va a haber reconocimientos para mucha gente, y donde que queremos es que recordemos ese 40 aniversario del 4 de diciembre, rememoremos a Andalucía, que pusimos en valor ese monumento de Vicente Espona con las 8 provincias, y donde además todos los vecinos del municipio están invitados, pero especialmente los de la Divina Pastora, a los que yo personalmente les invito ya no a asistir, sino que les invito gratuitamente a que se tomen allí un refresco, un plato de paella y echemos un día agradable. Yo espero que sea un día de fiesta, un día reivindicativo, y aunque sea un acto que hagamos el Partido Socialista, yo lo que quiero que sea un acto de hermandad entre todos aquellos que nos sentimos orgullosos de ser andaluces. Pues sí, señoras y señores, no se olviden, 3 de diciembre, el domingo, a partir de mediodía, de las 12 del mediodía, tenemos paella gratis y actividades para los más pequeños y las más pequeñas de la casa, que siempre es un alivio mientras nos estamos tomando algo. Voy a hacer una última pregunta antes de irnos. Esta, como siempre, tiene ese toque personal que queremos que nos traslade. Se acerca la Navidad, una fecha importante, señalada para la mayoría de las familias. Le dejo micro abierto para que a lo mejor se dirija a nuestra audiencia y le desee pues lo que usted considere oportuno. Bueno, que lo pasen bien, que todos mis vecinos y mis vecinas, todos los que nos ven, pero yo creo que toda la ciudadanía lo pase en familia, lo pasemos siempre recordando los buenos momentos, que tengamos presentes a los que ya no están con nosotros, que son una fecha muy señalada y siempre nos acordamos de ello, y que pensemos que lo más rico es compartir entre la gente que se quiere, y que el resto de las cosas, vía voluntad y vía diálogo, se terminan corrigiendo, pero que no perdemos, nunca debemos de perder el sabor particular de enriquecernos con nosotros mismos, con los más allegados, que esta es la fecha en el que afortunadamente está en rojo en el calendario para pensar que los amigos y que los familiares siempre los tenemos que tener cerca. Pues señor Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos, por arrojar un poco de luz en los temas diarios de cada día. Señoras y señores, yo les veo la semana que viene, si todo va bien. Espero tenerles al otro lado de la pantalla y, por favor, les esperamos y esperamos contar con su presencia el domingo 3 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza de la Divina Pastora. Muchísimas gracias. Les dejamos con la rueda de prensa. Gracias por asistir a esta convocatoria que llevamos a cabo mi compañera Isabel Pérez y yo mismo, como bien entendéis, para hablar de materia de urbanismo y de vivienda, algo que es una necesidad en nuestra ciudad, donde en los últimos años el precio encarecido de la vivienda está haciendo imposible que se pueda acceder a ella, ya no solamente a poder comprar una vivienda, sino a poder alquilar una vivienda. El nivel de vida sube, el precio del suelo sube y los salarios pues se estancan, eso no evoluciona, y eso está haciendo que principalmente la gente joven del municipio se tengan que trasladar a otros municipios para poder acceder al alquiler de una vivienda o para poder acceder a la compra de una vivienda. Nosotros en el último pleno, y así lo llevó mi compañera Isabel Pérez, pedimos que de una vez por todas se desarrollara el plan de la vivienda y un plan donde hubiera cabida
para viviendas ajustadas en precios donde pudieran acceder pues personas con una renta normal, pero que en el caso de Marbella son renta baja, para poder acceder a una vivienda, y también gente joven. ¿Qué es lo que vamos persiguiendo? Que exista un parque de vivienda en el municipio para que aquellos que en este momento no se lo pueden permitir puedan acceder a una vivienda. Y eso, al fin y al cabo, de los que se establece un plan de vivienda para que nadie que pueda querer una vivienda, para que alguien cuya pretensión sea acceder a una vivienda y tenga los requisitos básicos para poder llevar a cabo una hipoteca, en el caso de Marbella lo pueda ejercer con viviendas ajustadas en precio a esta demanda. Dicho esto, dicho que ha sido el Partido Socialista el que dejamos ese plan listo, en 2 años de trabajo de mi compañera Isabel Pérez para que echara a andar, cosa que nosotros le pedimos al Gobierno del Partido Popular, por favor pongan a funcionar el plan de la vivienda, lo dejamos todo absolutamente listo y firmado, que eso vaya adelante como era nuestra pretensión. Y como venía diciendo, dicho esto, ahora entramos a hacer una denuncia velada de que el equipo de gobierno del Partido Popular y Opción Sanpedreña hacen justamente lo contrario de lo que nosotros habíamos trabajado y por lo que nosotros estamos peleando. Hoy traemos aquí un anexo de los presupuestos que se aprobaron inicialmente el otro día, un anexo que significa la despatrimonialización del municipio. No solo fue suficiente para la señora Muñoz y el señor Osorio saltarse el techo de gasto en 36 millones de euros, con lo que le va a afectar a la ciudadanía el día de mañana, y el día de mañana estoy hablando ya del año 2020, sino que además van buscando ingresos por otras vías que no es otra que la despatrimonialización del Ayuntamiento de Marbella. Algo además que nosotros no compartimos, sobre todo en una ciudad como la nuestra, que como bien sabéis ya llevó a cabo un proceso de despatrimonialización en la época de Gil. Estamos lamentándonos constantemente de que no tenemos terrenos para dotaciones o que no tenemos terrenos para el desarrollo de vivienda de VPPO promovida por el propio ayuntamiento, para que ahora el gobierno del Partido Popular saque a concurso público 7.000 metros cuadrados de techo útil para construir, 7.000 metros cuadrados útiles para construir por un valor de más de 1 millón de euros, 1.063.300 euros. Esto está dentro de los presupuestos y es la próxima acción que va a llevar a cabo el gobierno del Partido Popular y de Opción Sanpedreña. Vender el suelo de los marbelleros para que promotores hagan negocio a costa de viviendas que no van a poder comprar la gente que necesitan acceder a ella. Y os pongo un ejemplo que no está muy lejano y que todos los conocisteis. Esto, que el equipo de gobierno lo va a justificar como promoción de vivienda pública, esto no es otra cosa que hacer negocio de caja con el suelo de todos los marbelleros y con las pretensiones y las aspiraciones de mucha gente que quiere acceder a una vivienda que no va a poder acceder a la vivienda. En el año 2010, a finales del año 2010, la señora Muñoz llevó a cabo otras de esas ventas de humo de las que está volviendo ahora, para anunciar que iban a sacar a concurso un número de viviendas de VPO y VPP para que la gente joven del municipio pudiera acceder a esa vivienda. Las listas fueron miles de personas, jóvenes y no jóvenes, de familias que accedieron a poder tener una de las llaves, poder optar a una de las llaves de aquellas viviendas con las promociones que se llevaron a cabo. Bueno, aquello, pasadas las elecciones municipales, se terció en lo que verdaderamente era la imposibilidad de poder optar a una de esas viviendas. Y os traigo 2 noticias de aquel entonces. No os voy a traer las noticias de bombo y platillo de la señora Muñoz en el Palacio de Congreso, con una bolita de sorteo como en el bingo, sacando las bolas y con las familias llorando después de alegría inicialmente y después de tristezas porque vieron que les habían engañado de una forma, además, inicialmente sutil, pero después de una forma bárbara. Y es que aquellas viviendas que en aquel momento dijeron que eran VPP, VPO, para poder acceder los jóvenes del municipio a precio de 70.000 euros, terminaron siendo 70 pisos en Nueva Andalucía, que aquellos que decían
que iban a costar 90.000 euros se le pedía 120.000 euros, y a aquellos que decían que iban a costar 120.000 euros se le pedía 160.000 euros. Y claro, 160.000 euros por 90 metros cuadrados en una vivienda de VPP que está sujeta a unas condiciones, con la obligación de una entrada de 40.000 euros, que además esa entrada tenía que llevarse a cabo luego sujeta a una hipoteca en una entidad bancaria específica, conllevó a que aquellas 3.000 o 4.000 personas que estaban en una lista esperando a coger una vivienda, pues ninguna pudieran acceder a ella. ¿Por qué? Porque al final lo que hubo era un negocio claro de promoción urbanística donde se beneficiaron los promotores y donde vendimos terreno. ¿Qué nos encontramos en el año? Y tengo aquí dos noticias. En el año 2012, pues nos encontramos en el año 2012 con titulares como: las primeras VPO construidas en 20 años encallan por falta de compradores, y fueron 3 o 4.000 personas los que quisieron acceder a esa vivienda. O nos encontramos como adjudicatario de viviendas protegidas de Marbella denuncia su encarecimiento, porque entre lo que le prometieron y después cuando fueron hasta se encontraron había una diferencia de más de 30.000 euros. Me estoy extendiendo, pero yo creo que todo el mundo lo entienda perfectamente. ¿Qué motivó esto? Pues esto motivó que el gobierno del Partido Popular en aquel entonces, con terrenos propios del ayuntamiento, se la vendió a una promotora para que la promotora hiciera vivienda y a su vez se la vendieran a gente para hacer dinero. Es decir, un negocio inicial del ayuntamiento vendiendo nuestro patrimonio y un segundo negocio de la promotora vendiendo las viviendas que tenía que ganar dinero. Al final, fijaros la ridiculez en aquel entonces, y os invito a que la hagáis en cualquier periódico de los que te están vendiendo vivienda, una vivienda libre en Nueva Andalucía costaba más barato que las viviendas que supuestamente eran de VPO y que había promocionado el Ayuntamiento de Marbella. ¿A qué fue debido aquello? Algo tan sencillo como sacar a subasta y vender el patrimonio del suelo. Y eso es lo que nosotros vamos a pedir, porque se vuelva a repetir. La historia se repite. Van a sacar 70 viviendas. Tenéis aquí el documento, 70 viviendas. 36 de 70 metros cuadrados y 34 de 80 metros cuadrados. La van a sacar con un concurso para que lo haga la constructora, que pague más de 1 millón de euros por el terreno. Eso repercute directamente en el comprador. Eso no es hacer política de accesibilidad a la vivienda, en ningún caso. Esto significa que cada comprador que quiera acceder a esa vivienda se va a encontrar una vivienda al precio de vivienda libre. Por lo tanto, aquí el ayuntamiento nos despatrimonializa, perdemos 7.000 metros útiles de techo, que podrían ser útiles para muchas cosas en nuestro municipio, perdemos una parcela importantísima en una zona de desarrollo donde hacen falta dotaciones, y termina el promotor que construya esa vivienda, que seguramente será un gran promotor, porque así se puede permitir tener un colchón de viviendas de cara al futuro, termina teniendo una promoción, y los jóvenes y la gente que necesitan acceder a una vivienda van a seguir teniendo las mismas dificultades y ninguno va a poder acceder a esta vivienda. ¿Qué pedimos nosotros y qué vamos a llevar en el próximo pleno? Que esta parcela de 7.000 metros cuadrados útiles salga a concurso público sin repercusión para los ciudadanos. Es decir, que el ayuntamiento no cobre la parcela, porque a quien se la está cobrando no es al promotor, se la está cobrando al que va a vivir, que es en quien repercute el precio de la parcela. Si esta parcela repartida por metros cuadrados tiene un precio de repercusión, que ahora va a entrar mi compañero Isabel Pérez, de X euros, eso se reduce del precio final de la vivienda. Entonces, en ese caso, verdaderamente nos encontraríamos con un plan de promoción de vivienda para aquellos que no pueden acceder a ella, y en ese caso nos encontraríamos que las viviendas tienen unos precios asequibles para determinadas rentas. Si nosotros permitimos, y por eso no lo vamos a hacer el Partido Socialista, a que se venda la parcela, a que pague la promotora más de 1 millón de euros por la parcela y a que ese 1 millón de euros se reparta entre 70 viviendas,
que sepamos que nos vamos a encontrar con la misma situación del año 2010. Han pasado 17 años, para 18, desde que esa vivienda se construyera, y hoy en día, y os invito a que hagáis la prueba, hoy en día se puede acceder a comprar viviendas de esa promoción pública de hace 8 años. Pero claro, solamente la puede comprar aquellos que la pueden pagar, y esa no era el destino de las VPP, ¿verdad? Nosotros, y ahora explicará los términos en el que posibilita mi compañera Isabel Pérez el acceso a esas viviendas para aquellos que más no lo necesitan. Vamos a llevar al próximo pleno el compromiso de que esa parcela se saque, como se hace en casi todos los municipios de España, se saque a concurso público para que participen las constructoras y aquellas que hagan la obra en el menor precio, que repercuta solo la obra, no el terreno, en los compradores. Y entonces estaremos haciendo una verdadera política de acceso a la vivienda y, sobre todo, que es lo que nosotros queremos, tendremos por primera vez de verdad 70 viviendas de VPO para que puedan acceder a aquellos que no pueden, los jóvenes y las familias que tengan una renta ajustada. Y en esos términos que son de datos y de números, pues le paso la palabra a mi compañera Isabel Pérez. Muchas gracias. Bueno, por continuar en la línea de vivienda de promoción pública, como sabéis, nosotros presentamos una propuesta al Pleno de octubre. La tuvimos que presentar por urgencia porque queríamos presentar la cesión de una parcela para un instituto y al final fue el equipo de gobierno quien lo hizo y nosotros queríamos meter esta propuesta de vivienda de protección, de vivienda de promoción pública, pero el Partido Popular votó en contra de meter nuestra propuesta en el mismo pleno, dejando esta propuesta para el pleno de noviembre, que es donde se ha debatido sobre ella. En medio, pleno de presupuestos. Y es verdad que la idea que nosotros llevábamos con esta propuesta de vivienda de promoción pública, que además es la misma que hemos defendido siempre, que es que el ayuntamiento no venda el suelo para vivienda protegida, sino que sean realmente viviendas de promoción pública. La llevábamos en ese sentido, pero nos encontramos en el Pleno con documentación de que pretenden hacer una venta de suelo con su destino para vivienda protegida, pero es lo que ha comentado ya Pepe, la historia se repite. Tenemos el mismo caso en el 2010. Tenemos el mismo caso de 70 viviendas, además coincide con el número, con una venta de suelo de 1.600.000 euros en su momento, ahora la venden por 1.100.000 aproximadamente. Y es verdad que fue un caso de construcción de vivienda de protección oficial que no tuvo buen fin, que en realidad las viviendas no se podían adquirir, que se equiparaba su precio al de vivienda libre, con lo cual tenemos un ejemplo en el que no ha funcionado y debemos no repetirlo. Y para no repetirlo, nosotros ya lo decíamos en el Pleno, proponemos un camino que ya intentamos andar con el 2010 del Plan Municipal de la Vivienda, que entendemos fundamental y que lo volvimos a poner en marcha con el Plan General del 86. Lo dejamos, como además reconocieron en el Pleno, en contratación para poder realizar esa contratación. Estaba firmado todo el proceso y poder optar a ese Plan Municipal de la Vivienda que entendemos que es fundamental para trabajar la vivienda de promoción pública de una manera coherente y racional. En el Plan Municipal de la Vivienda lo que se va a estudiar es todo el municipio desde el punto de vista de vivienda protegida, de vivienda de promoción pública, para ver qué tipo de vivienda es necesaria en depende qué lugar. Y si las viviendas tienen que ser de venta o tienen que ser de alquiler y para qué público deben ir ese tipo de viviendas. O sea que este estudio es primordial antes de, como hemos visto, ponerse a vender vivienda para construir VPO que no sabemos cómo va a terminar. Nosotros instamos al equipo de gobierno, ya lo hicimos en el Pleno, a que continúe con ese Plan Municipal de la Vivienda y a que construya vivienda de promoción pública con suelo municipal y con suelo que no haga que eso repercuta a las personas que compren la vivienda. En este caso, la repercusión para esas 70 viviendas ronda los 15.000 euros. 15.000 euros que en el caso anterior, en el caso de la venta del suelo por 1.600.000, correspondían aproximadamente al doble, unos 30 o 40.000 euros, que era el pago inicial al que no pudieron hacer frente la mayoría de las viviendas que querían optar a esas casas.
Lo que queremos es que el ayuntamiento, sabiendo exactamente qué tipo de vivienda tiene que hacer en cada sitio, promueva él mismo esas viviendas y que ponga suelo a disposición, no lo venda. Que lo ponga a disposición y, como bien ha dicho Pepe, que vea qué constructora es la que le ofrece mejores precios y mejores garantías y que promueva él, como posibilidad que tiene de hacerlo y es capaz, ese tipo de viviendas. Y si tiene que ponerlas a la venta, pues ofrecerá un precio más razonable. Y si ve que lo que el municipio necesita es el alquiler, pues que opte a hacer ese tipo de viviendas sociales para poder ponerlas en alquiler. En nuestra anterior etapa, cuando estuvimos en el Gobierno, se realizó el inventario de viviendas sociales, un inventario que tenía datos de vivienda social de 234 en San Pedro, de 159 en Marbella, un total de 393 viviendas sociales que son necesarias incrementarlas. Tenemos un registro de demandantes de aproximadamente 1.200 demandantes, con lo cual todavía falta mucho trabajo de hacer en vivienda de protección, en viviendas sociales, y entendemos que el camino está marcado, como prácticamente todo lo que está haciendo el Partido Popular ahora. Está andando el camino que teníamos nosotros previsto ir andando y que le habíamos dejado hecho. Y es por eso que le estamos en el Pleno y se lo volvemos a repetir. No vendan la parcela para construir VPO. Promuevan vivienda de protección social, vivienda a la que los demandantes sean capaces de poder adquirirla y de poder usarla. Y para ello, que sigan con ese plan municipal de la vivienda y que no vendan el suelo, sino que lo hagan como vivienda de promoción pública sin ánimo de lucro, que es la filosofía que debe tener ese tipo de vivienda. Sí, ¿has comentado tú lo del...? Vale, pues... Nos vamos a extender mucho, ¿no? Vale, pues ahí lo dejamos, que sigan con esa política. Que está claro, lo llevaremos al próximo pleno y esperemos que nos respalde. Si no nos respaldan, no están respaldando el acceso a las personas que más necesitan una vivienda. Y entendemos que el suelo del municipio está para ponerlo a disposición de las constructoras que faciliten el acceso a las viviendas, no para vendérselo a las constructoras, que al fin y al cabo lo que van a hacer es beneficio entendible, claro. Pero si tienen que pagar esa parcela de más de 1 millón de euros, lo van a repercutir en las viviendas, y si lo repercuten en las viviendas, aquellos que necesitan acceder a una vivienda no van a acceder nunca. Ya tenemos la experiencia. Hoy en día aún se están vendiendo las viviendas del año 2010. Por favor, si nosotros hemos puesto un plan de vivienda en marcha, es para que se cumpla y es para atender a aquellos que no pueden acceder a la vivienda, que son los más jóvenes, que son los de renta ajustada, que son las personas con determinadas discapacidades. Muy bien, si tiene alguna pregunta, os lo intentamos aclarar. Sí. ¿Y cuánto encarece el suelo si se venda o no la vivienda? Pues, por ejemplo, en la promoción anterior, al final terminó siendo entre 30 y 40.000 euros, de 120, pues de 120 30, casi el 25%, ¿no? En este caso, pues rondaría los 15.000, 20.000 euros. Que porcentualmente al final, pues termina siendo eso, 20-25%. De VPP y de VPO, ¿no? Bueno, antes, en los años 70 y cuando se construyeron esa cantidad de viviendas protegidas, eran todas de VPO. Las viviendas, lo que pasa es que después, con las normativas y los cambios de competencia, hay un tipo de vivienda que es vivienda de protección oficial, que tiene su número de metros tasados, tiene su porcentaje de valor de metros cuadrados tasado, y luego hay otro tipo de vivienda que es la vivienda de promoción pública, que es la que promueven los ayuntamientos o determinadas, la Junta de Andalucía, pueden ser estatales, entidades que antes lo hacía la Agencia de la Vivienda o la Empresa Pública del Suelo, promueven ese tipo de vivienda, pero sin vender el suelo. Lo que hacen es una promoción, se constituyen como promotores. Tienen el suelo y lo único que hacen es pues tratar de contratar a un constructor y realizar esa vivienda, pero con la idea de vivienda de promoción pública, que es no tener ánimo de lucro, con lo cual es ajustar bastante el precio. Si no tienes que comprar el suelo porque es tuyo... se tasa el beneficio del constructor.
Esas son las de promoción pública. Esas son las de promoción beneficio del constructor. En este caso, claro, si tú le tienes que meter al beneficio del constructor, le terminas metiendo el precio del suelo, pues entonces deja de ser una VPP. Prácticamente, en valor de mercado, es una vivienda libre, mire usted. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente determinadas constructoras se terminarán beneficiando de un movimiento de estas características, que son aquellos que pueden poner sobre la mesa los millones de la compra, más posteriormente los millones de la construcción. Nosotros quisiéramos que esto se abriera, que no repercutiera el precio, eso hace que la vivienda baje y también hace que otras constructoras no tan grandes, que también tienen necesidad de trabajo, pudieran acceder a estos concursos. Muy bien, muchas gracias.